Antes de comenzar este reportaje exclusivo sobre una revelación que ha sacudido al mundo del espectáculo latinoamericano, quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad. Si te apasionan las historias ocultas detrás de las celebridades, los análisis profundos y las investigaciones basadas en años de experiencia periodística, suscríbete ahora mismo a nuestro canal, activa las notificaciones y regálanos un me gusta. Tu apoyo permite que sigamos produciendo contenido serio, detallado y honesto. Y si esta historia te conmueve, sorprende o te hace reflexionar, compártela con tus amigos. Juntos mantenemos viva la conversación. A los 70 años, después de décadas de rumores, silencios incómodos, versiones contradictorias y un sinfín de titulares sensacionalistas, Amparo Grisales tomó una decisión que muchos en la industria consideraban imposible. Hablar, por primera vez, y sin filtros, sobre la historia real que la unió y la separó. De Jaime Gellenbuch, una figura enigmática, polémica y, hasta hace poco, completamente insondable para la opinión pública. Durante años, la actriz y presentadora colombiana había esquivado preguntas, evitado entrevistas profundas sobre el tema, e incluso había llegado a interrumpir conversaciones televisivas cuando intuía que la sombra de Gellenbuch podía aparecer. Pero esa resistencia no surgía solo del dolor. Provenía también del miedo a que su versión fuera malinterpretada, distorsionada o utilizada en su contra, en un ambiente mediático que, desde los años 80, siempre había exigido de ella una perfección imposible. Sin embargo, el tiempo, la madurez y la necesidad de cerrar círculos hicieron lo suyo. En una entrevista íntima, concedida a puerta cerrada, sin cámaras y con una sola grabadora encendida, la mía, Amparo comenzó a relatar lo que por décadas había llevado en silencio. Su voz no temblaba, pero sí respiraba un cansancio antiguo, casi mítico, como si finalmente se liberara de una carga que la había acompañado durante gran parte de su vida adulta. Este capítulo narra ese momento. El instante en que una de las mujeres más emblemáticas de la televisión latinoamericana se permitió hablar con total transparencia sobre el hombre que marcó profundamente su historia. La cita había sido pactada con semanas de anticipación. Me pidió discreción absoluta, puntualidad y, sobre todo, neutralidad. No quiero que escribas lo que la gente quiere leer, me dijo, sino lo que realmente pasó. El lugar elegido fue una antigua casa colonial en las afueras de Bogotá, donde la actriz se refugia cuando necesita desconectarse del ruido mediático. Llegué temprano. La casa, rodeada de jardines húmedos y un aire frío propio de la sabana, parecía detenida en un tiempo más lento, casi ceremonioso. Amparo me recibió con un café caliente y una mirada que, aunque serena, dejaba entrever que llevaba días preparándose mentalmente para lo que estaba por venir. Se sentó frente a mí, apoyó las manos en la mesa de madera y tomó una inspiración profunda. Creo que ya estoy lista. Estas fueron sus primeras palabras antes de sumergirse en un relato que, según confesó, llevaba guardado como una caja sellada, en lo más profundo de su memoria emocional. Antes de entrar en su relación, Amparo quiso hacer una aclaración fundamental. Muchos hablan de Jaime sin saber quién era. Lo reducen a los titulares, a los escándalos. Pero nadie se preocupa por entender su mente, su historia, sus fracturas. Gellenbuch era un personaje complejo. Empresario, fotógrafo ocasional, consultor de artistas y figura constante en los ambientes bohemios de la Bogotá de finales de los años 70. Para algunos, un visionario adelantado a su época. Para otros, un manipulador con encanto, capaz de seducir emocionalmente a cualquiera que se cruzara en su camino. Según Amparo, esa dualidad era parte de su magnetismo. Jaime podía ser profundamente inteligente y tierno en un momento, y en el siguiente convertirse en alguien impredecible, explosivo, casi imposible de descifrar. No era un villano, pero tampoco era un santo. Era un torbellino, dijo con una mezcla de nostalgia y dolor. La historia comenzó en un evento cultural en Bogotá, donde Amparo asistió como invitada especial
y donde Jaime estaba participando como organizador independiente. Ella tenía poco más de 20 años y él alrededor de 30. Amparo recuerda ese día con claridad sorprendente. Lo vi antes de que él me viera. Estaba hablando con un grupo de artistas y gesticulaba como si quisiera pintar el aire con las manos. Era imposible no mirarlo. Cuando finalmente se acercaron, la conexión fue instantánea. No fue una conversación larga ni particularmente profunda, pero dejó en Amparo una inquietud emocional que no supo explicar hasta mucho tiempo después. Esa misma noche, Jaime buscó la forma de contactarla y logró que un amigo en común le entregara un pequeño papel con su número telefónico. Ella lo guardó sin saber por qué. Y al día siguiente, en un impulso que ella misma describió como irracional, decidió llamarlo. Ese fue el comienzo de todo. Lo que empezó como un intercambio casual de conversaciones se convirtió rápidamente en un vínculo intenso, casi adictivo. Amparo describe aquellos primeros meses como un salto al vacío emocional. Me sentía viva, libre, creativa. Jaime veía cosas en mí que yo misma no sabía que existían. Eso es algo poderoso y peligroso. Él se convirtió en una especie de mentor espiritual, un espejo emocional y un cómplice intelectual. Pero esa conexión, tan fascinante al comienzo, poco a poco comenzó a adquirir tonos más oscuros. Jaime tenía un temperamento inestable. Podía ser amoroso y protector un día y al siguiente desaparecer sin dejar rastro. Algunas veces la llenaba de elogios, otras veces la hacía sentir culpable por errores que no había cometido. Era un ciclo emocional agotador, pero profundamente adictivo. Amparo lo explica con una frase desgarradora. Yo no estaba enamorada de él. Estaba enamorada de cómo me hacía sentir cuando era su mejor versión. Uno de los momentos más dolorosos de la relación, y el primero que hizo tambalear la confianza entre ellos, ocurrió una tarde que Amparo nunca olvidó. Habían discutido por un malentendido trivial, pero Jaime, en vez de resolverlo, decidió desaparecer durante varios días. Para una mujer joven, en pleno ascenso profesional y emocionalmente vulnerable, ese abandono marcó un punto de quiebre. Cuando por fin reapareció, no se disculpó. En lugar de eso, justificó su ausencia diciendo que necesitaba alejarse para pensar, sin darse cuenta del impacto devastador que sus actos tenían en Amparo. Aún así, ella lo perdonó. No porque fuera débil, aclaró, sino porque en esa época yo no entendía que amar también significa poner límites. Según Amparo, Jaime arrastraba una vida llena de traumas, secretos familiares y episodios de inestabilidad emocional que nunca había procesado. Durante los momentos de mayor cercanía, él se abría con ella y le confesaba temores, culpas y episodios del pasado que lo perseguían. Ella se convirtió en su refugio emocional, su confidente y su sostén. Pero ese rol trajo consecuencias. La responsabilidad emocional la desgastó profundamente. Nadie lo sabía. Todo el mundo pensaba que yo tenía una vida perfecta, pero por dentro estaba luchando batallas que ni siquiera eran mías. Con el tiempo, Amparo comenzó a notar que la relación estaba erosionando su salud mental, su estabilidad profesional e incluso su identidad. Jaime se volvió más dependiente, más celoso, más controlador. Ella, a su vez, empezó a sentir que su vida giraba alrededor de los estados emocionales de él. Era una espiral silenciosa, casi invisible para quienes la rodeaban. La actriz describe esos años como una prisión sin barrotes, donde la libertad estaba delimitada por la intensidad emocional de Jaime. Sin entrar en detalles explícitos, por respeto a personas que aún siguen vivas, según dijo, Amparo relató que hubo un episodio particularmente grave que la empujó a tomar una decisión final. Esa noche, Jaime tuvo un estallido emocional que la hizo temer por su bienestar físico y psicológico. No hubo violencia directa, pero sí una explosión de ira que dejó en ella una cicatriz indeleble. Ahí entendí que si no me iba a perder algo de mí que nunca iba a recuperar. Al día siguiente, sin despedidas ni explicaciones, Amparo cortó toda comunicación con él. Tras la separación, los rumores no tardaron en circular.
Algunos medios insinuaron que Amparo había sido responsable del deterioro emocional de Jaime. Otros, que ella había sido víctima. La verdad, como suele suceder, era mucho más compleja que las versiones simplificadas que la prensa ofrecía. Amparo optó por el silencio, no por cobardía, sino porque sabía que en aquel tiempo nadie habría entendido la naturaleza ambigua, contradictoria y profundamente humana de esa relación. Durante años, esa historia se mantuvo guardada en cajas internas que la actriz no deseaba abrir. Pero el silencio tiene peso, y con el paso del tiempo, comenzó a sentirse como un equipaje emocional innecesario. Cuando le pregunté por qué, a los 70 años, había decidido revelar esta historia, ella respondió con una honestidad que me sorprendió, porque ya no le tengo miedo a mi pasado. Y porque sé que mi historia puede ayudar a otras mujeres a entender que el amor no es sufrimiento, ni sacrificio, ni salvar a nadie. Dijo también que hablar era su forma de sanar, de reconciliarse consigo misma y de darle un cierre definitivo a un capítulo que, durante años, había mantenido parcialmente abierto. Tras la ruptura definitiva entre Amparo Grisales y Jaime Gellenbuch, comenzó una de las etapas más complejas, contradictorias y emocionalmente desgastantes de la vida de la actriz. Si bien en el exterior seguía brillando como una figura icónica de la televisión colombiana, por dentro se enfrentaba a un torbellino silencioso que muy pocos llegaron a comprender. Aunque Amparo había tomado la decisión correcta al distanciarse, la ruptura no significó alivio inmediato. De hecho, durante las primeras semanas, se enfrentó a una combinación devastadora de culpa, miedo y confusión. Me preguntaba constantemente si había sido demasiado dura, si tenía que haberlo ayudado un poco más, si alejarme lo hundiría más en su propia oscuridad. Confesó. Este pensamiento obsesivo la acompañó durante meses. A pesar de haber escapado de una relación emocionalmente volátil, todavía sentía un vínculo invisible con Jaime, como si cada movimiento suyo dependiera del estado en que él se encontrara. A nivel psicológico, este tipo de lazo no es extraño. Se conoce como residuo traumático afectivo, un fenómeno presente en relaciones donde una de las partes ejerce un magnetismo emocional irregular y adictivo. Amparo estaba librando una batalla interna entre la mujer fuerte y pública que todos admiraban y la mujer privada que trataba de reconstruirse desde los escombros emocionales. Aunque ella intentó ocultarlo, su círculo más cercano empezó a notar cambios. Insomnio persistente, ansiedad ante ciertos nombres o lugares, hipersensibilidad emocional, dificultad para concentrarse en proyectos laborales. Pero debido a su imagen pública, Amparo sabía que no podía permitirse quebrarse. En esa época, la industria del entretenimiento no tenía compasión con las vulnerabilidades de sus figuras femeninas. Cualquier señal de debilidad podía convertirse en arma para los medios. Por eso aprendió a usar su profesionalismo como escudo. Grababa, actuaba, sonreía, daba entrevistas. Y al volver a casa enfrentaba un silencio cargado de preguntas sin respuesta. Después de la separación, Gellenbuch entró en una etapa aún más inestable. Personas de su entorno comenzaron a contar historias inquietantes, desapariciones repentinas, cambios drásticos de humor, proyectos abandonados y episodios de aislamiento total. Algunas de estas historias llegaban a oídos de Amparo. Aunque ya no formaba parte de su vida, la sombra de Jaime seguía entrando por las rendijas de su presente. Ella confesó que cada vez que escuchaba una noticia sobre él, sentía un golpe en el pecho. ¿Será mi culpa? ¿Pude haber hecho más? ¿Esto habría pasado si yo no me hubiera ido? Es esa culpa silenciosa, casi irracional, la que más la dañó. Años después, al recordar esos sentimientos, Amparo pudo identificarlos como una secuela emocional del tipo de relación que habían sostenido. Intensa, envolvente y marcada por una dependencia afectiva profundamente destructiva. Con el paso del tiempo, algunos medios comenzaron a especular sobre lo ocurrido entre ellos. Las versiones eran absurdas, exageradas o completamente inventadas. Se habló incluso de episodios de violencia, traiciones, manipulación psicológica extrema, la mayoría sin base real. A falta de información concreta, la prensa llenó el vacío con ficción. Y Amparo, para proteger su vida privada,
se mantuvo en silencio. Ese silencio, sin embargo, fue interpretado por muchos como confirmación. La actriz lo recuerda con amargura. Llegó un punto en el que no importaba lo que yo dijera o callara. La gente ya había armado la historia por mí. Ese fue uno de los periodos más dolorosos de su carrera. No solo cargaba con heridas personales, sino también con una narrativa pública que la colocaba en posiciones injustas o sensacionalistas. En uno de los giros más inesperados de la historia, Jaime intentó ponerse en contacto con Amparo meses después de la ruptura. No fue un solo intento, sino varios. Llamadas, cartas, mensajes a través de amigos en común. Pero ella ya había tomado su decisión: no volver atrás. No porque lo odiara, sino porque había entendido que la relación había alcanzado un límite irreversible. Esa negativa de Amparo fue un punto de inflexión para Jaime. Según relataron personas cercanas a él, después de recibir su silencio como respuesta definitiva, cayó en un estado emocional aún más frágil. Sus comportamientos se volvieron erráticos, sus círculos sociales se estrecharon y su capacidad de mantener proyectos estables prácticamente desapareció. Amparo lo supo tiempo después y sintió, nuevamente, un golpe emocional profundo. Aún así, sabía que volver a él no habría mejorado nada. Era como intentar apagar un incendio arrojando gasolina. Solo se agrandaría el desastre. Ante el caos emocional, la actriz se aferró a su carrera. La televisión y el teatro se convirtieron en su refugio, una tabla de salvación que le permitió canalizar su dolor en papeles intensos que, sin saberlo, conectaron con miles de personas. Cada personaje que interpretó durante esos años tenía algo de ella. Mujeres fuertes por fuera, fracturadas por dentro, luchando por reconstruirse sin perder su dignidad. Esa etapa artística fue una de las más potentes de su vida, precisamente porque había una verdad emocional latiendo detrás de cada mirada, cada gesto, cada palabra pronunciada en escena. A diferencia de otras rupturas, esta no se cerró con terapias rápidas, ni con el paso del tiempo simplemente. Amparo necesitó años para comprender la profundidad de lo que había vivido. La presencia emocional de Jaime había sido tan fuerte que, al desaparecer, dejó un vacío extraño. No era amor, no era dependencia, no era admiración. Era algo más primitivo, más difícil de nombrar. Un eco emocional que se formó en la época más vulnerable de su vida y que tardaría décadas en desvanecerse. Con el tiempo, la actriz logró reconstruirse, pero lo hizo lentamente, con capas de autoanálisis, introspección y un proceso profundo de perdón hacia sí misma. En uno de los momentos más íntimos de nuestra conversación, Amparo reveló que durante la relación, y mucho tiempo después, escribió decenas de páginas sobre sus emociones. No eran diarios comunes, eran desahogos, confesiones, cartas nunca enviadas a Jaime, reflexiones sobre el amor, el miedo y la pérdida. Escribía porque no podía hablar con nadie. La gente cree que una es invencible, pero una también se rompe. Esos escritos nunca fueron publicados ni mostrados a nadie. Están guardados en una caja en su casa de Medellín, envueltos con una cinta roja que simboliza, según dijo, el vínculo emocional que tardé décadas en cortar. Mientras Amparo reconstruía su vida, Jaime seguía en un camino descendente. Personas que lo conocieron describen su transformación como una mezcla de desilusión profunda, frustración profesional y conflictos internos no resueltos. Los últimos años de su vida, según diversas fuentes, estuvieron marcados por relaciones fallidas, proyectos inconclusos, aislamiento social creciente, problemas económicos y una inestabilidad emocional que nunca logró superar. Aunque algunos intentaron ayudarlo, Jaime no confiaba fácilmente. Su carácter impredecible dificultaba cualquier intento de apoyo. La distancia entre ellos se volvió definitiva. Nunca volvieron a verse. Cuando le pregunté si sentía rencor, Amparo negó con firmeza. Nunca odié a Jaime. Solo odié lo que me convertí intentando salvarlo. Esta frase resume, quizá mejor que cualquier análisis psicológico, la profundidad de su vivencia. Kellenbuk no fue un villano en su historia, pero tampoco un héroe. Fue un ser humano complejo, marcado por sombras internas que terminaron destruyéndolo lentamente. Amparo, por su parte, aprendió que no se puede rescatar a alguien que no desea ser rescatado,
y que el silencio, aunque doloroso, a veces es la única forma de protegerse. Aquí, reconstruimos lo que significó para Amparo mirar hacia atrás sin miedo, sin rencor y sin el peso del pasado. Porque para ella, contar esta historia no fue un acto de morbo, fue un acto de liberación. Después de la separación definitiva con Jaime, Amparo pasó por varias fases emocionales. La última, y la más difícil, fue aceptar que sanar no significaba olvidar, sino aprender a mirar el pasado sin que duela como antes. Según ella, la sanación llegó con los años, no con un solo momento revelador. En su relato, la actriz explica que la verdadera libertad emocional llega cuando entendemos que no somos responsables de las tragedias internas de otros, no podemos salvar a quienes no desean salvarse, y que el amor, si duele más de lo que ilumina, deja de ser amor. Este proceso fue lento, años de introspección, de conversación consigo misma, de reconocer sus límites, de recuperar partes de su identidad que había perdido en medio del torbellino afectivo con Jaime. A pesar del dolor, Amparo admite que Jaime dejó enseñanzas valiosas. No se trata de romantizar la relación, sino de reconocer que incluso las experiencias más difíciles aportan algo a la construcción del ser. Entre las lecciones que él dejó en su vida, destaca 3. 1. La importancia de poner límites. Antes, Amparo era incapaz de decir no, especialmente a personas que parecían necesitarla. Con Jaime, aprendió que amar no significa sacrificarlo todo. 2. La necesidad de escuchar su intuición. Varias veces presintió que la relación iba por un camino oscuro, pero lo ignoró. Después de él, nunca más volvió a hacerlo. 3. El valor de la independencia emocional. La actriz entendió que nadie debería convertirse en el centro emocional de nuestra existencia. Estas lecciones, aunque nacidas del dolor, la hicieron más fuerte, más consciente, más humana. Cuando le pregunté por qué tardó tantos años en hablar, Amparo fue clara. No estaba lista. Y una historia así no se cuenta hasta que una deja de sangrar. Durante mucho tiempo, temió que sus palabras fueran malinterpretadas o usadas para alimentar morbos mediáticos. También tenía miedo de traicionar la memoria de Jaime, a quien, pese a todo, nunca dejó de ver como un ser humano roto, luchando contra sí mismo. Ella insistió en que su silencio no fue cobardía, sino respeto. Respeto hacia él, hacia su propio proceso emocional y hacia la verdad misma. El momento que marcó el cambio ocurrió durante una entrevista televisiva donde le preguntaron, una vez más, sobre aquella relación turbia de su juventud. Fue entonces cuando Amparo comprendió que mientras otros siguieran narrando su historia por ella, la verdad estaría siempre incompleta. Si yo no la contaba, iba a seguir viviendo en boca de otros, dijo. Ese día, decidió que era tiempo de abrir el capítulo que había mantenido sellado durante tanto tiempo. Pero no quería hacerlo desde el dolor, ni desde la victimización, sino desde la madurez, desde el entendimiento y desde la voluntad de ayudar a quienes viven relaciones emocionalmente inestables, pero no encuentran cómo salir. Cuando finalmente decidió hablar, el efecto fue inmediato. Miles de personas expresaron que se identificaban con su historia. Otras la admiraron por su valentía. Algunas la criticaron, como sucede siempre, pero en su mayoría la respuesta fue de empatía. La revelación no solo despertó interés periodístico, sino que abrió un debate sobre la salud emocional, la dependencia afectiva, las relaciones tóxicas y la carga invisible que viven muchas figuras públicas. Amparo había logrado lo que pocas celebridades logran: convertir una historia personal en una conversación social necesaria. Llegado este punto, Amparo ofreció una definición que resume la complejidad de su historia. Jaime fue un amor sin destino, un tornado emocional que llegó para enseñarme, no para quedarse. No lo llamó victimario, no lo llamó héroe, lo llamó una lección. Para ella, Jaime fue un espejo que reveló sus fragilidades, una fuerza intensa que la arrastró sin que ella lo notara, un capítulo oscuro que la ayudó a comprender su propia luz. Amparo dejó claro que no guarda odio, pero tampoco nostalgia. Lo recuerda como lo que fue: un ser humano con sombras inmensas, talento desperdiciado
y un corazón demasiado frágil para soportar su propia tormenta interna. A los 70 años, Amparo contempla su historia con una sabiduría que solo dan los golpes de la vida. Cuando habla de Jaime, su voz no tiembla, tampoco se ilumina, se vuelve reflexiva, equilibrada, sin cargas emocionales. Ese es el logro mayor. Haber trascendido el dolor al punto de poder narrarlo sin que la herida se abra de nuevo. Ella afirma que, si algo lamenta, no es haber amado, sino haber tardado tanto en entender que el amor nunca debe arrastrar, nunca debe destruir, nunca debe apagar la voz interior. Al final de nuestra conversación, Amparo quiso enviar un mensaje a quienes atraviesan historias similares. Si te duele más de lo que te hace bien, no es amor. Si te pide sacrificar tu esencia, no es amor. Si debes salvarlo para que te quiera, no es amor. Con esa frase resumió décadas de reflexión y dejó claro que su testimonio no busca revivir el pasado, sino iluminar el presente de otras mujeres que pueden estar atrapadas en relaciones emocionalmente destructivas. La pregunta era inevitable. Ella sonrió, respiró hondo y respondió: no, nunca me arrepiento de lo que vivo, solo de lo que no aprendo. Para Amparo, Jaime no fue un error. Fue una experiencia humana profunda, difícil, dolorosa, sí, pero también reveladora. Una etapa que, aunque la marcó, también la fortaleció. Hoy, Amparo Grisales es una mujer distinta, más consciente, más firme, más dueña de sí. Su decisión de hablar no reabre heridas, las cierra, no humilla a Jaime, lo humaniza, no la victimiza, la libera. Y con estas palabras finales, comprendemos que esta historia nunca fue solo sobre drama, oscuridad o dolor. Fue, y sigue siendo, una historia de transformación personal, donde la actriz más emblemática de Colombia decidió enfrentarse a su propio pasado para caminar hacia el futuro más ligera. La historia entre Amparo Grisales y Jaime Helenbjuk no es solo un capítulo oculto de la vida de una celebridad. Es, ante todo, un espejo íntimo donde se reflejan miles de vidas que transitan relaciones intensas, contradictorias y emocionalmente devastadoras. Al llegar al final de este extenso reportaje, lo que queda claro es que esta no es una historia de culpables y víctimas, sino una historia profundamente humana, hecha de luz y de sombras, de decisiones difíciles y silencios que pesan más que las palabras. Durante décadas, Amparo guardó en su interior un pasado que la acompañó en cada etapa de su vida, como una sombra persistente que se negaba a desvanecerse. No era un secreto por vergüenza, ni por ocultar algo. Era un silencio protector, un acto de supervivencia emocional. Ella sabía que hablar demasiado pronto podía reabrir heridas que aún estaban sangrando. Sabía también que la sociedad no siempre está preparada para escuchar la verdad sin distorsionarla. Por eso mantuvo esa historia bajo llave, como quien resguarda una parte de sí que todavía necesita cuidado. Pero el tiempo, siempre sabio, llega a ordenar incluso los recuerdos más turbulentos. Y cuando Amparo sintió que ya no temblaba al mirar atrás, que ya no lloraba por lo que fue, ni se culpaba por lo que no pudo evitar, comprendió que había llegado la hora de abrir ese capítulo al mundo, no para generar escándalo, no para revivir viejas polémicas, sino para sanar públicamente lo que ya había sanado en su interior. Hoy, al compartir su verdad, Amparo nos entrega una lección de enorme valor. La libertad emocional solo llega cuando dejamos de huir de nuestra propia historia. Y su valentía no radica solo en romper el silencio, sino en hacerlo desde un lugar maduro, humano y profundamente honesto. La figura de Jaime Helenbjuk, por su parte, deja un eco complejo. Fue un hombre marcado por su propio laberinto interno. Alguien que vivió luchando contra demonios que pocos lograron comprender. Su paso por la vida de Amparo no puede resumirse en blanco o negro, porque los seres humanos, como ella misma dijo, nunca somos tan simples. Él fue luz, sombra, compañía, tormenta, herida y enseñanza. Fue un recuerdo que dolió, pero que terminó transformándose en guía. Amparo no lo recuerda con rencor, lo recuerda con la compasión de quien ya entendió que no se puede salvar a quien no desea salvarse. Y en ese entendimiento reside la profundidad de su evolución.
El amor que no encuentra equilibrio termina convirtiéndose en un adversario silencioso, pero si logramos aprender de él, se transforma en uno de los maestros más importantes de nuestra vida. Hoy, a sus 70 años, Amparo se muestra más fuerte, serena y más auténtica que nunca. Su historia, lejos de debilitarla, la ha consolidado como una mujer capaz de mirarse sin miedo, sin máscaras y sin dependencias afectivas. Cuando habla de su pasado, lo hace con la voz firme de quien ya se ha liberado y con la claridad de quien sabe que su verdad puede ayudar a otros, porque este testimonio no es solo suyo. Pertenece también a todas las mujeres y hombres que alguna vez se perdieron intentando salvar a alguien. A todas las personas que confundieron amor con sacrificio. A quienes permanecieron en relaciones que consumían más de lo que alimentaban. A quienes necesitaron años para comprender que el amor sano nunca exige renunciar a uno mismo. Ese es el mayor regalo de esta historia. Su capacidad de abrir caminos emocionales para quienes la escuchan. No es un chisme, no es un escándalo, es un faro. Un recordatorio de que el amor verdadero no lastima, no exige quedarse donde duele, no obliga a ocultar las heridas, ni pide silencio a cambio de paz. Y si hay algo que Amparo desea con todo su corazón, es que su historia sirva para que otros no vivan décadas en duda, culpa o confusión. Que entiendan que irse también es un acto de amor propio, que cerrar un ciclo no es rendirse, sino finalmente ponerse de pie. Y que recordar no significa volver, sino simplemente aceptar que cada capítulo, incluso los más oscuros, forma parte de quien somos hoy. Mientras cerramos esta trilogía, queda una última verdad. Amparo Grisales ya no le pertenece a su pasado, le pertenece a su sanación, le pertenece a su fuerza y le pertenece al futuro que eligió construir. Si esta investigación profunda te ha resonado en el corazón, si te ha hecho pensar, sentir, recordar o reflexionar, entonces te invito sinceramente a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Cada historia, cada reportaje y cada análisis que compartimos requiere dedicación, rigor periodístico y un compromiso real con la verdad. Dale me gusta a este contenido. Tu apoyo nos ayuda a llegar a más personas y mantener viva esta forma de periodismo narrativo que tanto defendemos. Comparte este video o artículo con tus amigos. ¿No sabes a quién puede ayudarle a escuchar una historia como esta? Activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguna de nuestras investigaciones exclusivas, entrevistas profundas o reportajes especiales. Gracias por leer hasta aquí. Gracias por confiar en el periodismo honesto. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional junto a Amparo Grisales. Lo que viene será aún más revelador, más humano y más necesario. Hasta la próxima historia. Con respeto, con verdad y con corazón.